Hola a todos chicos, bienvenidos a nuestro querido podcast El Precio de la Palabra. Tenemos un nuevo tema que es el 2014 versus 2024, lo mismo pero más barato. Espero les guste, espero que disfruten de este nuestro último podcast y como siempre no me encuentro solo. Puro, ¿cómo estás? Hola Sebas, muchas gracias por esta bienvenida. La verdad me encuentro bastante bien. Ha sido un día lleno de buenas noticias para mí. Por ejemplo, ahora soy abuelo de unos lindos bebés chipis. Entonces pues estoy bastante recargado Mm, en el sentido de energía, felicidad y listo para hablar sobre esos pequeños cambios o no tan pequeños que ha tenido el Ecuador a través de esta década, o bueno, de la década que vamos a hablar en general. Y bueno, me gustaría saber cómo está. Eh, ay, estoy trabadazo. Angélica. Hola queridos chicos, ¿cómo están? Hola Kuro. Pues sí, es fantástico haber llegado ya al último episodio de este queridísimo podcast, que es el precio de la palabra. Y para hacer el último episodio tenemos un tema bastante interesante, que es la comparativa del 2014 versus 2024. Yo no puedo creer que haya pasado ya tanto tiempo. Pero bueno, antes de todo, saludémosle a la carísima Keila. ¿Cómo estás, Kay? Hola chicos, ¿cómo están? Pues me encuentro bastante bien, bastante feliz, un poco preocupada por los acontecimientos que últimamente han pasado, pero la verdad muy feliz y muy entusiasmada de comenzar este podcast con un tema bastante interesante y seguramente les va a gustar mucho. Así Entonces, es. ¿cómo es que lo teníamos presupuestado? Me parece que Ángel nos ibas a ayudar con una pequeña introducción ahí para ponernos en situación. ¿Cómo estaba el 2014? ¿Qué le pasaba a ese pequeño Ecuador? Pues sí, en el 2014 Ecuador estaba experimentando una etapa política. Como en el 2014 aún estaba de presidente Rafael Correa, el expresidente. Tenía algunos planes, algunas manifestaciones que se estaban dando en esos momentos. Y ahorita en el 2024 estamos con el presidente Daniel Noboa. Igual estamos pasando una ola de delincuencia, de violencia en el país, y se pone eso en contexto, se podría decir. Ok, pero Mm, yo tenía entendido, puedes corregirme si me equivoco, que hubo varias reformas políticas implementadas por el gobierno que salía ahí, o, o me lo estoy imaginando. ¿Cuál, el de Rafael Correa o el de Daniel Noboa? No, no, Rafael Correa, en 2014. Pues sí, mi queridísimo Curo, hubieron algunas reformas por parte del gobierno de Rafael Correa, de su proyecto de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, este gobierno reformó para hacer la reelección indefinida, que se supone que es que un presidente se pueda postular por siempre, o sea, hasta que quiera, como hizo Rafael Correa, que tuvo desde el 2006 hasta el 2017. Eso es una reelección indefinida. También se hablaba del fortalecimiento del poder ejecutivo, o sea, que el poder solo tenga el poder ejecutivo, por así decirlo. También hubieron muchísimas reformas, y eso es muy interesante, en la ley de comunicación, que fue aprobada en el 2013 más o menos, y en el 2014 se había consolidado. Y esa era la Ley Orgánica de Comunicación. Y establecía algunas regulaciones como que más estrictas, se podría Ah, decir, para los medios de la comunicación. famosísima LOC que tanto encantó, hablamos con- nótese el Ajá. sarcasmo a los comunicadores y periodistas de la época. Claro, porque habían sanciones por todo, o sea, hablaban mal del gobierno, sancionados. Y ya Se pues ya movía el sabemos monstruo cómo era. sancionados. Claro, o sea, todo. Reformaron eso. Fue como que creo que eso es lo que nosotros tendríamos como que le pondríamos un poquito más de importancia, porque como estamos diciendo comunicación. Y esa ley fue, o sea, esa reforma fue
criticada tanto a nivel como nacional e internacional, porque era como limitar a la prensa y callar a la libertad de prensa, se podría decir. Y cuéntame, 10 años después, ¿cómo está la comunicación en el país? Bueno, a ver, 10 años después podemos decir que sí han cambiado las cosas, porque a comparación del 2014, que eran como las regulaciones más estrictas, ahorita en el 2024 hay más apertura y libertad de prensa y de expresión. O sea, como que se fueron relajando más o menos, se podría decir ese término, las regulaciones que el ex presidente Rafael Correa había puesto. Porque ahorita, por ejemplo, los medios ya hablan un poco más abiertamente y ya no, el gobierno ya no es como que atrás de ellos diciéndoles que son mentirosos, que prohibido olvidar y todo eso. O sea, como que desmintiéndoles como hacía Rafael Correa en la Sabatina, se podría decir. Ok, yo creo que también, no sé qué opinan los demás, tuvo un poco la influencia ahí de los medios digitales, como que eso les dio un poquito más de soltura mediante las redes, no sé. Medios No, digitales, no dices. tanto Sí. porque cuando se instauró la Ley Orgánica de Comunicación, Ujú, así mismo no había como que, como dijo Ángel, libertad de expresión. Y actualmente, cuando se reformó, ujú. ya hubo un poquito más de libertad de expresión, pero no es como que, no creo que haya influenciado mucho los medios digitales, sino más bien obviamente todos los comunicadores, periodistas ya salieron como que a protestar obviamente y una manera de hacerlo era como que retomar su libertad de expresión y dar su opinión acerca de este tipo de cosas políticas. Sí, también es un buen Claro, punto, la verdad. Entonces, interesante cómo ha cambiado la parte de la comunicación durante estos 10 años. O sea, un poquito más de sí, soltura y toda esa vaina. sí, pero no, es gracias a los medios digitales, se podría decir, porque antes, en el 2014, como que se utilizaba en ese tiempo la red social Facebook, y no estoy mal, era la más popular en esos tiempos, o sea, ahí Sí, sí, publicabas, sí, pero sí, 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 tampoco es, sí. claro, tampoco es la aplicación que es en estos días, que ahorita puedes subir fotos, ni sé qué, memes, videos y todo eso. Antes creo que solo era para chatear y subir una que otra Una foto. manera Sí, de expresar como que criterios. yo en esa Claro, época, 2014, yo utilizaba Facebook para jugar, la verdad. Mm, Así Sí, sí. que no sé si se utilizaba de otra manera, pero yo jugaba ahí. Entonces ya, pues. claro. Y en la actualidad hay demasiadas aplicaciones como Instagram, Facebook, TikTok, X, donde puedes expresarte libremente. ¿Cachai? Entonces eso también ha sido un boom gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, pues. Entonces, Ok. Y bueno, en- vamos a seguir un poquito con los avances políticos en 2024. Fueron 10 años después, donde el Ecuador experimentó cambios significativos en el panorama político. Y algunos de estos panoramas, los más destacados, son los siguientes, que son los proyectos de ley y reformas implementadas para fortalecer la democracia. Vamos a hablar un poquito sobre estos proyectos de ley y las reformas. Empezamos, vamos a hacer un recuento desde el 2004, donde se implementó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAIP. En esta se establece que todas las instituciones del Estado están obligadas a poner a disposición al público sobre la información que poseen el Estado, obviamente protegida por la ley de reservas. Esto lo que hace es promover la transparencia y permite que los ciudadanos tengan acceso a la información pública. Y de esta manera querían fortalecer la democracia y el control ciudadano sobre la gestión pública, entre comillas, porque ya sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? Ya vamos un poquito con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que también es una de estas leyes para fortalecer la democracia. Y ya, dentro de esta ley lo que nos habla es que los ciudadanos tienen una participación muy activa. O sea, ¿cómo? Dentro de lo... Sí, dime.
¿Qué pasó, Kuro? O sea, ¿cómo sería una participación activa? Activa, ya. Esta participación activa viene siendo dentro de la toma de decisiones públicas. O sea, para fortalecer y formular políticas y fiscalizaciones dentro del acto del poder público. No sé si me entiendes más o menos O sea, lo que es. O sea, es como como que las los... votaciones y todo eso. Sí, exacto. En esto lo que incluye son asambleas, cabildos abiertos, consultas populares y vedurías ciudadanas. Ah, ok, Entonces sí estás en lo ok, ok, correcto. ok. Era Ajá, lo que hacían los barrios, como que las reuniones barriales, como sabían decir ajá, antes. exacto, exacto, Sí, exacto. Entonces era una, como lo dice su nombre, una ley orgánica de participación donde los ciudadanos eran los que tenían el control de esto. O sea, era como que ellos veían algo mal en su barrio, como lo hacen hasta ahora. Eso no ha cambiado, creo yo, que es, ok, el barrio no tiene un bache a la entrada del barrio. Pues van, hablan con el gobierno provincial para que les dé solución a esto, o cuando tienen una tubería mala, van y hablan con EMAPA. Entonces, es eso la participación ciudadana. como ser más activos en el ámbito político. Ajá, exacto, Oye, algo así. qué pepa. Yo siempre me he imaginado como que Mapa tuviera, no sé, un WhatsApp comunitario de los barrios, ¿cachas? Y que el presidente del barrio escriba como, se rompió una tubería. Y los de Mapa, vamos. Pero mira lo que es, o sea, a veces estos servidores públicos no tienen, o sea, no tienen, ¿cómo se diría la palabra? No saben de estos problemas dentro del barrio. Entonces, algunas personas de los barrios se quejan por radio. con las O sea, autoridades. ajá, hay con las autoridades o por radio. Si es que las autoridades ya no hacen nada, recurren a la radio. Entonces, yo he escuchado algunas veces en la radio que escucha mi abuelita, ahí se quejan bastante sobre problemas que pasan dentro de los barrios, porque no les dan solución ya. Creo Entonces que no ellos Yo solo son, por creo, las radios, sino por redes sociales también he ajá, visto también, que se sí, exacto. quejan. yo creo que Eso te también digo. depende mucho de la presidencia de ese barrio, porque hay muchas veces que también ahí existe un poco de corrupción y desinterés por el bienestar de la comunidad. Y hay veces que, por ejemplo, las personas sí se quejan, pero como dice Sebas, no llega hasta la autoridad barrial, lo cual no llega tampoco a las autoridades del gas, o en este caso que están encargadas del problema. Entonces, sí es verdad, la gente recurre a los medios para así dar a conocer el problema y buscar posibles soluciones. Así es. Y bueno, vamos a seguir un poquito también. Ahora venimos con un código, y este es el código de la democracia. ¿Esto qué nos habla? Sobre la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas. Esto se da en el año 2009. ¿Qué es lo que hace este código? Lo que hace es regular los procesos electorales, ya sea la organización de partidos y movimientos políticos, también sobre la administración electoral en Ecuador. Entonces aquí lo que Es, hace, perdón que te interrumpa, eso sí, es parecido a lo que hablamos en el podcast anterior, ¿verdad? Lo de que tiene que cumplir exacto, ciertos requisitos y toda esa vaina. exacto, Ah, sí, ok, así ok. mismo. Entonces ellos regulan eso. Es una ley que esta ley se ha reformado en varias ocasiones y más que todo esta reforma, o sea, se van reformando para mejorar la equidad, la transparencia y la eficiencia del sistema electoral, porque ya saben, a veces en elecciones hay mucha corrupción. Entonces, lo que trata de hacer esta ley, este código, es de que sean transparentes las elecciones. Entonces, también nos habla también un poquito sobre las normas dentro del financiamiento de campañas, la representación proporcional y la paridad de género. Entonces, es un código medio interesante, la verdad, para elecciones y para la organización de políticos. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? ¿Qué piensan sobre esta ley? Bueno, este código, la verdad, que tiene dentro una ley. O sea, a mí el código me parece interesante y me imagino que también debe regular la parte de que las personas estén inscritas a los partidos políticos por voluntad. Porque me acuerdo que una vez con mi abuelito, cuando yo era súper pequeño, súper pequeño, 14 15 años, mi abuelito fue a Ujú. hacer algo, pues él siempre se ha manejado más de la política, y resultó que estaba afiliado a un partido que él no sabía que existía y nada de eso, entonces le habían como ¿De que tu abuelito de las mañas politiqueras o otro sí, abuelito? sí, sí, él Ah, como ya, que le ya. habían falsificado la firma, algo así, entonces no sé, como que no había mucha regulación en ese sentido
de confirmar que la persona sí estaba en ese partido, o sea, sí está Exacto. afiliada a ese partido porque quería, ¿cachas? Sí, por eso se, o sea, regula, ha sido reformada por varias ocasiones, como dije antes, ¿no? Entonces es para eso mismo, para que no pasen situaciones así como le pasó a tu abuelita, que de un día al otro llegó a votar y ¡pum! Estaba en un partido político. Entonces, para que no pase eso, esta ley se ha ido reformando poco a poco. Ok, y ahora, No, súper interesante. y ahora la participación ciudadana, ¿cómo le ven? O sea, no sé ustedes, pero yo creo que ahora la participación ciudadana se hace más por obligación que por, no sé, gusto, el sentido al deber. Ahora en el 2024 dices. Sí, sí, en 2024. Creo que Mm, la gente ahora lo que hace es como que tratar de buscar, o sea, tratar de solucionar esas necesidades que tiene dentro del barrio o dentro de ellos mismos, o sea, en su sector, por decirlo así. Eh, y si no encuentran una solución, creo que ahora son más de, no sé, tirar más hate en redes o decir, no, la empresa eléctrica no arregla esto, son una desgracia y toca contratar empresas privadas para que hagan esto. Entonces, creo que más es a eso, es como que ahora no esperan con los brazos cruzados, se podría decir. Yo les O no quería sé. contar un poquito mi experiencia acerca de este tema de la participación ciudadana que tuve la oportunidad de ir el anterior año con con un grupo político de la universidad en donde, bueno, nos explicaron cómo es este método. Había un método que se llama la silla vacía. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, la silla vacía es un mecanismo y derecho constitucional que permite la participación ciudadana en las sesiones de los consejos municipales. Es decir, que cada miembro que está ahí es jefe de un barrio. Entonces, esa persona es encargada de transmitir todas las necesidades que tengan los barrios o quejas a las autoridades, o sea, los presidentes, a las autoridades para llegar a posibles soluciones. Entonces sí era bastante bueno porque aparte de como que darse a conocer algunos problemas que tenían los barrios, también daban soluciones. Las autoridades en este caso y las personas presidentes de barrios. Entonces era como que una conversación mutua para llegar a un acuerdo y a una posible solución. Entonces sí se utilizaba full este método, lo cual nos explicaron, obviamente nos dijeron, bueno, este es el método la silla vacía. ¿Y en qué consiste? Y bueno, ahí nos explicaron lo que ya les comenté. Y sí, sí me pareció bastante interesante porque aparte de estar las autoridades municipales facilitando la participación con los debates de las personas presidentes barriales, también hubo como que posibles soluciones de parte de ellos y de parte de las autoridades. Oye, eso está súper chévere. Pero Ajá. me surge una pregunta. ¿Era cerrada la conversación? O sea, tipo, ¿solo iban los representantes o era como que público? Yo podría ir y sentarme a escuchar y ver. No, lo que pasa es que como te comenté anteriormente, este método que se usa es solo con los presidentes barriales, para que no se aglomeren la gente, porque obviamente esto se hizo en el Consejo de Participación Ciudadana, que me parece que es en Ingaurco. Entonces, al momento que van solo las autoridades, como que son los voceros de las personas que están afectadas por barrios. Por ejemplo, ahí de lo que me acuerdo, habían dicho que habían talado un árbol y bueno, eso era como que no les pareció porque era como que dijeron, no, es que eso también es contaminación y cosas así. También había quejas de que, por ejemplo, las alarmas a veces sonaban cuando no debían sonar, las alarmas barriales del sector. Entonces, ellos básicamente son voceros de las personas. Entonces, por eso no podrían ir como que cualquier persona, a menos que tú tengas como que una necesidad o un problema que afecte a una comunidad, ahí sí. Por eso es participación ciudadana para el bienestar de la comunidad. Oye, qué fresco. O sea, yo creo que le Pues, podrían hacer como que algún tipo de en vivo o algo así, como para ver. Sí, Live. claro, también me acuerdo que habían dos zonas. Habían las zonas en donde estaban los presidentes barriales y había otra zona en donde estaban personas común y corriente, en donde ellos les daban una capacitación de lo que consiste la participación ciudadana, en lo que ellos hacen para el bienestar ciudadano.
Entonces ahí sí podía entrar cualquier persona, era como que un foro abierto. Ajá, pero también como que muchas personas no saben de estos foros, entonces no Claro. asisten. De lo que Sí, vi eran más personas adultas mayores quienes estaban asistiendo y estaban interesados en este tipo de capacitaciones. Y bueno, en este caso el grupo político que nos llevó, pero por ejemplo sí les hace falta un poquito más de difusión en estos sí, foros de participación. sí, Creo que ahora porque en la actualidad Claro. con todo esto de redes y todo eso, creo que sería un buen momento para ocuparlas y dar a conocer a la ciudadanía sobre esto, ¿no? Claro, sí, porque Sobre yo esta me diferentes vengo, participación opciones ciudadana, que ¿no? tenemos. Ujú. Ajá. Entonces, más que todo, como que, como dice Kate y como dijo Kuro hace un rato, sería bueno. O sea, más que todo, Kuro, sería bueno, o sea, tener una participación ciudadana de todos, o sea, no solo que vayan los presidentes de barrio, porque Ajá. creo que mucha gente tiene muchas cosas que decir o también tiene diferentes puntos de vista que tal vez el presidente en sí no lo vea. Entonces, creo que Claro, es sería una que buena los solución esto. presidentes como que solo van a decir las necesidades de su barrio, pero no como Ujú. que de en sí de la ciudad. Entonces, Claro. por eso hay este otro foro, por eso habían dos foros, en el que ahí sí era como que un foro abierto, pero no había difusión de que había este tipo de foros. Entonces, sí hace falta bastante eso para que la gente pueda ir y pueda dar su queja, su solución ante problemas que ellos también están pasando, ¿no? Y que no solo es del barrio, sino ya es de la comunidad, de la ciudad en sí. Una buena planificación hacer difusión de estos foros, la verdad. Sí. sí, 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 Y sí, sí, bueno, sí, sí. seguimos. Sí. Vamos ahora al 2008 y posteriores con las reformas constitucionales. Aquí vamos a hablar sobre un poquito lo que nos decía Kay sobre la creación del Consejo de Participación Ciudadana y el control social. Esto lo que hace es incluir mecanismos para las revocatorias de un mandato. Y también nos dice que esta constitución en el 2008 introdujo varios cambios. Esto para fortalecer la democracia, incluyendo la ampliación de los derechos ciudadanos. Y así se crea esto, lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social, dentro de la reforma constitucional del 2008 y sus posteriores. Qué Vamos, interesante esos datos. y A vamos ver ahora si también con la Ley Orgánica de Comunicación, que ya la hablamos un poquito antes de comenzar todo esto. Ujú. Esto se crea en el año 2013 y se dan reformas en el 2019. ¿Qué es lo que hace esto? Inicialmente la LOC, como se la conoce normalmente, antes regulaba de una manera demasiado estricta, como lo dijimos, los medios de comunicación. Pero para eso la reforma del 2019 hizo que esto garantice la libertad de expresión y que se reduzca este control estatal sobre los medios, se podría decir, ¿no es cierto? Y también vamos sobre que estas reformas buscaban equilibrar ese derecho a la información con la libertad de prensa y así fortalecer la democracia mediante un ambiente mediático más libre y plural, o sea, para todo el mundo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta reforma? O sea, a mí me gusta el hecho de que se respete la libertad de prensa, el hecho de que tú puedas opinar lo que crees. Pero si bien es cierto, también hay que regular un poquito lo que crees, porque no es lo Claro. mismo ir y decir la primera barra basada que se te viene a la cabeza que decir, no, aguanta, también hay consecuencias de lo que digo. Entonces ya te la piensas un poquito y a lo mejor estructuras mejor el mensaje que quieres dar. Entonces, la LOC como arrancó así recontra que exigente y cuidado que una palabra mal entonada y te vas Ujú. A denunciado, la no me cárcel. gustaba, exacto. Eso. Pero Ajá. ya con la reforma y todo eso ya me parece correcto. más justo, Sí, 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 Ujú. más sí. equitativo. Y creo que Mm, sí, como dijo Alan, creo que está bien el regularizar algunas cosas, o sea, porque no puedes simplemente dejarle a la gente de decir su barrabadas y media, como lo dice el Cuba. Entonces, creo barra que basada. barra basada, eso, exacto. ¿Ves? O sea, por gente así es que se crea esta cosa. Barrabás. Sí, sí. No puedes ir y Ponga dejar ejemplo ahí. que digan Melchor. No, lo veré. Pero bien, bien, bien Qué esos buen punto. datos, Sebas. Ahora déjame sorprenderte porque adivina que vienen.
Qué bien. Qué bien. Viene la parte económica, 2004 versus 2004, ¿qué? 2014 Se va contra... unos más y todo eso. Me fui a Unos 20. me fui 2004, a los 2014 y 20. 2024. No, 2014 era más. Yo no Listo, sé a ver, cuántos años entonces tenían sale. ustedes en 2014 y no sé si se acuerdan 11. de esto. Tenían 11, 10, bien, 10, 11. 10. Yo tenía 14. Sí, tú tenías mi edad entonces. Verán, Simón. en 2014 pasa algo bastante curioso. El el peso, el valor Ah, del ya. petróleo. eh, Grabadito. sí, El sí, peso sí, se sí, hizo sí. dólar, ¿sí o qué? No. ¿Y tú crees que Verás, de tiempo? vamos por partes. Para empezar, el petróleo en Ecuador significaba un 50% de la exportación que nosotros teníamos, ¿ok? Porque Ujú. éramos un país petrolero y también bananero, pero en ese entonces más petrolero. Y eso no representaba un 30% de ingresos fiscales. Entonces ya se imaginarán ustedes que un 30% únicamente de petróleo al país es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que el barril del petróleo, el barril otra vez, que el precio de barril del petróleo cae, pasa de 100 a 50. Entonces de eso se vuelve una Ah, locura y me imagino que se debe acordar que en el momento en que se dio esas noticias, fucha, como la gente sufría y decía, se hizo pedazos, Diosito ampárame, Jesús ahí te voy. Entonces, sí, o sea, suena chistoso, pero no fue Sí, sí. chistoso. no, sí, chuta. Por eso fue que algunas petroleras también tuvieron que cerrar y así. O sea, el, yo tengo una situación de vida de un profesor que me daba matemáticas en el cole, que él antes trabajaba en una petrolera. Entonces pasó esto y despidieron a Raimundo y todo mundo y terminó siendo profe de matemáticas. Entonces creo Lo que bueno es que afectó tenía mucho eso. licenciatura. Sí, Exacto. si no, fregadito. ¿Y cómo eran los ejercicios del profe? Si Chuta, sí X eran es un complicaditos. barril de petróleo, Y De es... ley. Siempre estaba el petróleo presente para él. Él no olvidaba el petróleo, la verdad. Prohibido olvidar así. Prohibido olvidar. Pero bueno, entonces, como el barril, no sé qué me pasa con el barril, como el precio cae, lo que ocurre es que la tasa de pobreza, puff, si ya de por sí veníamos de una etapa complicada, donde la pobreza, la desigualdad entre los ricos y los pobres era bastante amplia, eso como que, eh, no quiero decir una palabra muy fuerte, eso como que impulsa ese sentido de desigualdad y te tengo aquí un dato estadístico que según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, o sea el INEC, la tasa de pobreza en 2014 eh, era del 25.8. O sea, imagínate que un cuarto del país estaba en situación de pobreza. Y el 8.6% del Ecuador, o sea, casi una décima parte del país, estaba en una pobreza extrema. Entonces era Entonces, re denso, loco. ajá, creo que... Y creo que en esto de que me hablas del petróleo, creo que fue eso de que habían... No sé si tú viste esta noticia de que habían también como que sacado las tuberías de estas que llevaban el petróleo. Ujú. No sé si viste esa noticia, me parece que de tanta el enojo, de tanto esto de que estaba pasando, que el petróleo ya no iba más, de que el precio, el sobreprecio y todo eso, empezaron a quitar las tuberías que llevaba el petróleo. Entonces era algo súper denso, la verdad, lo que pasaba en ese entonces con el petróleo. De esas noticias no me acuerdo mucho. ¿No te acuerdas mucho? Bueno, yo creo que en ese tiempo veía noticias por mis abuelos, la verdad. Entonces me acuerdo de eso, la verdad. Mm, Ahí sí me dejaste loco, la verdad. Pero, Pensando. pero bueno, te voy a dar ahora una comparación del mismo INEC con respecto a la pobreza eh, actual. Bueno, no es actual, conseguí del 2022, pero pongámosle ya, porque de 2024 no hay actualizado y tal. Entonces Ujú. ya, pues. ¿Ustedes qué creen? Antes de decirles los números, díganme, ¿creen que subió o que disminuyó?
Yo creo que Mm, disminuyó, pero como un 5 o 6%, tal Ya, vez. Sebas, ¿tú qué crees? yo también creo que disminuyó, la verdad. Ya, Casi lo mismo que Ángel, la verdad, por ahí le pongo. ya, Yo creo que sí aumentó por el hecho de que existe bastante deuda en el país. ya. Por ende, creo que existe un poquito más. Va, ahora le voy a decir quién de esos tres ganó. Tututututututun. El ganador es Keio, porque ¿Ve? según el Yo. INEC, ahora el 25.2 del país está en una situación de pobreza en base a los ingresos y la pobreza extrema afectó al 10.7 de la población, un 1 punto algo más que en 2014. Unas milésimas, pero no, sí, chuta. No puede ser. Estamos pegaditos. Entonces yo también, Pero emigrar no es la solución. yo antes de investigar tenía la misma creencia que el Sebas y que Ángel de que había disminuido, pero no. Y creo que yo llegué a pensar que disminuyó porque ya no consumo mucho lo que son las noticias nacionales. Mm, Entonces, como que eso jugó un poquito en contra, como ya no estoy viendo de que tal ciudad está en situación de vulnerabilidad y Pobre. todo eso. Ajá. Entonces, pero tiene sentido, o sea, muy independiente de factores internos del país, factores externos como el COVID y todo eso, creo que sí nos llegó a afectar económicamente bastante fuerte. claro. En ese punto creo que sí, o sea, COVID creo que afectó demasiado a la economía, no solo de este país, sino de todo el mundo. Shu, 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 Y shu, shu. cada quien supo recuperarse a su manera. Sí, entonces bueno, ya con estos pequeños datos respecto al ámbito económico le doy paso a Kay para que, de hecho creo que Kay va a ampliar el aspecto económico, no sé por qué le gusta mucho la economía a ella, pero dale Kay, cuéntanos Es qué que datos iba a ser tienes. economista. Economista. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, aquí también topando un poquito más de los temas económicos, porque hablar del tema económico de un país sí es bastante extenso y creo que es importante hablarlo. Y bueno, en la actualidad hablemos del 2024, porque Alan les habló del 2014 más o menos. Yo les voy a hablar sobre el 2024, en donde Ecuador ha experimentado varios cambios en su estructura económica y algunos de estos cambios han sido la diversificación de la economía y la reducción de la dependencia petrolera. Bueno, no sé si es que tal vez tienen una idea de qué trata esto. Me Bueno, les imagino voy a... que es para evitar lo que nos pasó en 2014, o sea que ya nuestra única fuente no es el Exactamente. petróleo, sino, no sé, de eso sí no sé, ¿a qué cambiamos? Ahí sí cuéntame tú qué onda. Bueno, al momento de hablar de la diversificación de la economía y la reducción de la dependencia petrolera, sí nos basamos en lo que acabo de comentar Alan. Durante las últimas décadas, la economía ecuatoriana ha estado en una fuerte, ex- como que exportaciones de petróleo, pero dependíamos mucho de ello también. Sin embargo, es necesario que se reduzca esta dependencia para asegurar un crecimiento económico y sostenible, lo cual creo que ahora ya no dependemos 100% del petróleo, sino también ya de otros productos que produce aquí en el Ecuador. Y bueno, Como por así es ejemplo como que, el banano, Las claro, el flores. camarón, las flores. Oye, las flores Ajá. subió full el comercio internacional con Rusia, aunque bueno, luego se pusieron bravitos por un tema X, pero ya nos volvieron a comprar, así que todo bien. Así que bien, 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 bien. El cacao y el café, oye, no sé por qué el café agarró un boom en todo lo que es ay, se me fue, los baristas internacionales y todo esto. El café ecuatoriano esta vez agarró fuerte ahí. sí, Es es que es que, bueno, súper rico. el tema que nos vamos igual con esto de quitar la dependencia petrolera, también ya hablamos de una inversión en otros productos que tenemos también aquí en Ecuador, porque nosotros solo nos estábamos basando y tomando en cuenta este tema del petróleo, lo cual también obviamente es un daño para la naturaleza. Y al nosotros producir y tener un país tan rico en producción agrícola, podemos como que depender, no depender, pero sacar provecho de esos recursos para poder, obviamente, solventar al país. En este caso se trata de eso.
ese punto importante, en donde se han implementado diversas iniciativas para promover las inversiones en sectores estratégicos y fomentar el emprendimiento también, porque obviamente los agricultores también pueden ahí vender sus productos aquí internamente y también internacionalmente. Ujú. Entonces, el gobierno nacional ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de políticas públicas para impulsar la inserción estratégica del país en el comercio mundial. Lo que podemos ver, obviamente, como comentó Alan, lo que exportan rosas, que es uno de los mayores ingresos al país, también lo que es el camarón. Y bueno, también es que somos un país bastante rico en producción, porque a comparación de otros países, por ejemplo europeos, es verdad que el aspecto económico puede ser más alto, pero no tienen la tierra rica en producción como tenemos aquí en Ecuador. Por eso somos llenos de colores y tradiciones. Entonces, ya. Sí. ¿Sabes qué nos podría faltar así en un mundo idealista? Tener también un poco la industrialización, o sea, tener producción e industria de la mano, porque si Ujú. no Sí, nos pasa lo de que produce, vendemos de Europa, en Europa meten todo lo que es industria y luego nos venden más caro y es como, a la madre, terminé Dolor. sí, endeudado. justamente ese es uno de los mayores problemas en la economía del país. Y también es que, por ejemplo, nosotros preferimos consumir productos extranjeros que productos nacionales. Y muchos de ellos dicen que es por la calidad del producto, pero no se dan la oportunidad de consumir productos 100% ecuatorianos. Bueno, en este caso, como ustedes sabrán, yo sí he consumido full productos ecuatorianos porque siento que es nuestras raíces y creo que sí se debería incentivar a esto, así que las personas que me están escuchando consuman productos ecuatorianos, que a la final es una producción 100% de nuestro país y de nuestras raíces. Entonces, ¿qué opinan ustedes, En, chicos, de esto? en eso te doy toda la razón, no sé por qué nosotros tendemos a decir, ah, es ecuatoriano, vale paloma. Y Ujú. luego, ah, no, mira, es chino, oh, no, es chino, me va a durar, sí, sí, toda la vida, claro, claro. Y en cambio, en otros No dura. países, eh, en otros países valoran full el producto ecuatoriano. Dicen, ah, es ecuatoriano, no, claro. ¿Cuánto? $200, claro que sí, toma $200. Uno aquí Ujú. le dicen, lleve jefe, tomate 10 centavos. 10 centavos, que me canta tu tomate. No, 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 no. Me llevo este Ese tomate claro. colombiano Esto todo eso dañado. también creo que es lo malo, el hecho de regatear con productos que Con los tienen el precio que debe agricultores, ser. más que Ajá, nada. con los agricultores, exacto. Entonces, creo que ese también es el problema, dentro de, no solo de no consumir lo ecuatoriano, sino de también regatear con los agricultores y decirles, o sea, no, me parece muy caro, y que vayas y que compres en un supermercado todavía más caro. Claro, Eso a mí me molesta, o sea, Ajá. porque si regateas en el mercado, si vas a Marathon, no regateas con los de Marathon. O sea, en Marathon te dicen que esta zapatilla con orina de gato, $500. Ah, 500, toma 600. De Y es ley. como, te aguanto, o sea, porque a la señora del mercado le regateas 5 centavos y acá no dices, ah, no mames, dame un descuento o algo, o sea, no sé. Siempre me ha parecido muy feo esa parte es que, de ¿sabes? Ahí nuestra. entra un punto bastante importante, es que los productos que son de afuera ya tienen como que un precio establecido, por lo que al rato de ingresar a un país obviamente tiene costos de aranceles. En cambio, cuando nosotros consumimos productos ecuatorianos, decimos, ah, no tiene como que producto adicional. O sea, ¿por qué debemos pagar más? ¿Por qué debemos pagar lo que nos piden? Y ahí es donde entra el regateo, ¿no? Lo cual está mal porque le hacemos un daño a nuestro propio país el no consumir productos ecuatorianos y consumir productos extranjeros. Y como dijo Alan, nos hace falta mucho la ¿cómo era? Industrialización. Industrialización en el país para que haya un mejor ingreso económico en el aspecto de producción y de consumo. Entonces, también les quería comentar que el Ministerio de Producción, de Comercio y Exterior como que ha estado estableciendo y ha ido interesándose en este tema de inversiones y pescas, que es uno de los actores más importantes en ese ámbito también, con el objetivo de promover la inserción estratégica de Ecuador en el comercio mundial a través del desarrollo productivo, ya que tenemos obviamente también lo que les había comentado, lo del camarón, lo del pescado, que tenemos aquí bastante, y la mejora de la competitividad
en el desarrollo de las cadenas de valor y las inversiones de aquí de Ecuador. Entonces eso, chicos, o sea, eso es lo que les puedo decir y complementar acerca de la producción ecuatoriana más que nada. Entonces no sé si Listo. tal vez alguien quiera como que decir algo más o les doy ya en pocas mi conclusión acerca de todo esto. Sí, yo Creo creo que que ya con tu vamos con la conclusión. conclusión. Sí, Ya vamos quedó tu muy claro conclusión. todo, la verdad. Bueno, Así que, primero, gracias a las personas que nos están escuchando este podcast, que lo hemos hecho con mucho amor ecuatoriano, porque hablamos de todo lo que ha pasado durante aquí, los cambios que se ha dado. Y bueno, también no solo los cambios económicos, sino también cambios políticos que han ocurrido aquí en Ecuador durante la última década, desde el 2014 hasta el 2024 en el país. Y bueno, estos cambios han presentado desafíos, pero también han abierto nuevas oportunidades para el crecimiento y desarrollo del país. Así que bueno, yo soy Kay y me despido y les doy paso a mis compañeros para que puedan despedirse, esperando que les haya gustado mucho este podcast. Chau, chau. Dale, Sebas, despídete porque este será nuestro último podcast. bueno, con nostalgia, la verdad, de despedir nuestro último podcast. Espero que nos comenten qué tal les pareció todos nuestros podcasts, sobre todo este último, qué opinan, qué es lo que piensan. Y nada, yo soy Sebas y nos veremos en una próxima. Hasta luego. Ángel. Bueno, pues, ¿qué les digo, chicos? La verdad, yo siento que sí hay cambios muy grandes del 2014 al 2024 y han beneficiado, otros no, a lo que ahorita estamos en el Ecuador. Y ya, pues. Y la verdad, me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes, chicos. Espero que todos nuestros oyentes nos den su opinión y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Yo soy Angélica y me despido. Para Puro, finalizar, haz los honores. gracias a ustedes, chicos, por compartir este espacio. La verdad fue una experiencia bastante bonita. Me gustó, hay que repetirlo, tal vez con temas diversos, tal vez un poco diferentes, ya no en el ámbito político-económico, aunque me parece interesante conocer su opinión al respecto de estos temas. Pero bueno, no quiero alargar más de esto. Agradecido con todos ustedes, agradecido con la persona que nos escuche y nada más. Mil gracias y hasta otra ocasión. Bye. Bye.